Yo no quiero que sean los villanos de su propia historia, bajo ninguna circunstancia. Si algo más no puedo comunicarles, yo deseo comunicarles, porque yo sé bien, en República Checa también pasa entre hombres y entre mujeres también, pero pues yo estoy más en contacto con los hombres. Yo sé que es muy fácil, incluido mi propio hijo, por la mentalidad checa todavía es más elocuente, eso más evidente, que muy fácil llegas a ponerte por abajo porque tienes una visión muy limitada de lo que Dios tiene de ti. Y alguien dígame, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a cualquiera de nosotros siendo cristianos? Díganme opiniones. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Cuál es la principal cosa que Dios quiere de nosotros? Opiniones, no hay opiniones malas. Seamos salvos. Predicar el evangelio. Él habla como locutor mundial. Que todo lo que hagas le agrade a Dios. Perfecto. Un corazón dispuesto. Mira, me dijeron un corazón dispuesto ser obediente. Oh, muy bien, Sandra, Señor. Sí, todo eso es cierto, y todo eso se puede resumir en una sola frase: que seamos la mejor versión que podamos ser cuando Dios nos engendró en el vientre de nuestra madre. No puede ser nada mejor que eso. Y eso implica que no tiene necesariamente que ser ni el que la gente ve, ni el que está al frente de la iglesia, sino aquel que entiende que hay un valor de Dios en él mismo, que no hay nada que tú puedas hacer para que Él te ame más, que Dios te va a amar siempre. Es algo que a veces es difícil para algunos entender, que el amor de Dios, el amor que Dios te tiene, no depende de lo que tú haces, nunca, ni una sola vez. Porque todos sabemos Juan 3:16. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más bien la vida eterna. Todos lo saben. Eso nos debería estar en el corazón, y sin embargo no lo guardamos. De tal manera me amó Dios a mí, no solo al mundo me amó, que dio a su Hijo. No hay muestra más grande del amor de Dios, y sin embargo lo olvidamos. Entonces, de hecho, esa frase que les di al principio salió en una plática con mi hijo. ¿Te acuerdas, hijo? Vamos, díganme cuál era la frase. Todos podemos ser el villano de la vida de otros en la nuestra. Todos podemos ser el villano en la historia de alguien más, o en nuestra propia vida. Y lo más triste y lo más grave es cuando nos empezamos a volver los villanos de nuestra propia historia, porque asumimos que somos menos que otros delante de Dios. Y eso es lo que tenemos poco tiempo para esta plática, y lo más importante es que desde el principio es que sea esto permanezca en el corazón de ustedes, hermanos. Hay muchas maneras de agradar a Dios. Él a veces se agrada simplemente en un gesto de nosotros, en un gesto sobre todo de gratitud. Ahora, ¿por qué a veces empezamos como cristianos a ser los villanos de nuestra propia historia? Hay una razón, no es la única razón, pero es probablemente la principal razón. Olvidamos tener gratitud delante de Dios, y olvidamos ver las cosas pequeñas que Dios nos da, y olvidamos tener el corazón en gratitud delante de Dios, porque estamos enfocados a veces en las cosas que no tenemos, en vez de estar enfocados en las cosas que sí tenemos. El Señor, cuando dice a ver, el Señor es mi pastor, algunos lo saben, que todo lo que un pastor en la antigüedad hacía por las ovejas. El Señor es mi pastor, quiere decir, me toma en su regazo, me limpia, si se acuerdan de cómo es el Salmo, unge mi cabeza con aceite, mi cuerpo está rebosando. Era literal, todas son figuras literales de los pastores, de los pastores de ovejas. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, principalmente agarrarnos y decir, estás bien, estás protegido. No en forma romanticona, así como si no te va a pasar nada. La vida es difícil, la vida es muy difícil. O sea, nadie va a pasar por un lecho de rosas a través de su vida solo por eso, o solo por esa característica de un lecho de rosas. ¿Me estoy explicando? Entonces, asumiendo
a ser difícil, Dios nos puede mostrar caminos que solamente pueden ser mostrados cuando tú entras al santuario. Al santuario. Es tan corto el tiempo que tenemos que empiezo a cerrar. El santuario es el lugar donde solo tú puedes hablar con Dios como no puedes hablar en ninguna otra parte. Salmo 79 dice: hasta que entré en el santuario comprendí. Lo pongo hasta ahí porque dice hasta que entré en el santuario comprendí el fin de ellos. Pero dice hasta que entré en el santuario. El santuario es, David entraba en una actitud de quietud, de alabanza, de gratitud. La mejor actitud que tú puedes tener al entrar al santuario de Dios, al lugar secreto de Dios contigo, es en gratitud, no en queja. Te puedes quejar un poco, pero si tu principal actitud es de queja, entonces te vas a perder la voz de Dios. Pero no porque Dios no te quiera hablar, sino porque estar cargados con nosotros mismos nos cierra los oídos espirituales a oír la voz de Dios. Y él se acuerdan también que dice la Biblia que él habla en el viento apacible. Él habla a veces en el viento. Y muchas veces queremos que él nos hable, nos va a hablar también como ustedes no estuvieron probablemente también aquí, pero estuvimos en un congreso donde había mucha alabanza, mucho ruido, y también allí habla Dios. ¿Pero por qué? Porque también eso se convierte en un santuario de gratitud. Entonces no nos convirtamos en el villano de nuestra propia historia por medio de no ser agradecidos a Dios. Cierro con esto. Un ejemplo en mi vida. Cuando yo tenía 6 años, yo tuve una visión, pero era una visión probablemente del demonio. Yo estaba en una iglesia bautista y no hablábamos de visiones de nada, pero tuve un pensamiento acerca de mí, como cuando estás entre dormido, despierto. Mi papá nos mandaba o íbamos con él a vender en los tianguis. Entonces ya saben, pásale por este lado, le estamos ofreciendo un regalo, una oferta de ese tipo. Entonces cuando íbamos cada semana, probablemente 2 veces a la semana en vacaciones o 3 a diferentes pueblos. Entonces para mí, en mi caso, era parte de mi vida. Entonces una vez estaba a punto de dormirme y me vi a mí mismo poniendo una especie de stand muy bonito, porque mi papá me había mandado a que lo pusiera. Era un stand, no recuerdo de qué, probablemente de fruta, probablemente de algo como eso. No me acuerdo bien, pero lo que sí me acuerdo es que yo estaba feliz de que iba a ir allí. Llegué allá y empecé a poner ese stand y de repente reparo en el lugar en donde estaba. Estaba más o menos, era un lugar que yo conocía en Zacapu, pero era como una especie de colina solitaria. Entonces me di cuenta en ese momento que yo estaba poniendo el stand para vender, pero nadie iba a pasar por ahí. Entonces eso me empezó a asustar. Yo dije, no, es que mi papá no me pudo haber hecho esto. Yo estaba chiquito, pero a veces los niños entienden más de lo que uno cree. Entonces yo estaba teniendo eso y fue tan intenso que durante mucho tiempo de mi vida, dentro de mí, yo asumí que esa iba a ser mi existencia. Ir por un entusiasmo a hacer cosas, pero donde nadie me oía. Durante un tiempo eso fue lo que sentí. ¿En qué me convertí? En el villano de mi propia historia. Cuando tú oyes voces que no corresponden a la voluntad de Dios, te conviertes en el villano de tu propia historia. Por eso quiero que cerremos, que Dios nos dé sabiduría para que podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, si la tenemos que poner otra vez en un solo resumen, es que yo lleguemos a ser la mejor versión de lo que Dios quería que fuéramos cuando nos puso en el vientre de nuestra madre. Y la mejor versión siempre se cumple en Cristo, siempre. Entonces por eso yo deseo que cualquier cosa, yo sé, podría parecer que esto es cuestión a veces
de hombres jóvenes que se sienten así, pero no, es porque podemos ser villanos de nuestra historia a cualquier edad. Por medio también podemos ser villanos de nuestra propia vida por medio de ceder a nuestras propias concupiscencias. Dice en Santiago, cuando de nuestras propias concupiscencias somos seducidos, atraídos, y eso da luz al pecado. ¿Qué es concupiscencia? En pocas palabras, concupiscencia quiere decir tu inclinación natural del pecado, que no es la mía misma. Cuando decimos inclinación natural del pecado, muchos pensamos sexo, pero no es necesariamente